Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en nuestro segundo video de solución creativa de problemas en ingeniería, nuestra segunda parte. Mi nombre es Jaime Alberto Sepúlveda, soy profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Recordemos un poco lo que vimos en nuestro anterior video. En nuestro anterior video nosotros básicamente abordamos una serie de temas, entre ellos abordamos los conceptos de lo que era un problema y una solución. Nos concentramos un poco más en lo que era la solución creativa de problemas. Recordemos que en él mencionábamos que lo más importante de toda esta parte de la solución era poder identificar muy bien el problema, que eso nos llevaba casi que a un 50% de la solución que tendríamos para y después encontrar la causa raíz del problema que nos mostraba el génesis de toda esta situación y que nos podría inclusive llevar hasta un 80% de la solución. El día de hoy nos vamos a concentrar un poco en cómo dar ese salto de las posibles soluciones que veíamos nosotros con esos elementos como la lluvia de ideas, como las listas de verificación o finalmente todas las otras técnicas, entre ellas el análisis morfológico, cómo eso después se puede trasladar hacia lo que son los modelos. Los modelos pues son elementos que nos ayudan a nosotros como ingenieros a identificar cómo se va a comportar una solución más adelante y finalmente si es la más apropiada o no. Después estaremos analizando un poco más lo que es la evaluación y la selección de esa mejor solución. Y finalmente pues tendremos todos los elementos ya completos para poder hacer la implementación y la puesta en marcha de una solución a un problema. Entremos entonces en materia al hablar de cómo nosotros debemos pasar de todas esas ideas, de todas las ideas que se generaron en cada una de esas técnicas y que finalmente pues cuando ya tenemos muchas tendremos que descartar aquellas que se vuelven inviables, que no tienen ningún fundamento o por el contrario aquellas que tienen algún potencial pues dan un siguiente paso o pasan a la siguiente fase. En este caso pues esas ideas que son seleccionadas, pues se modelan y se modifican dependiendo de lo que se necesite para formar pues obviamente unos proyectos o unos anteproyectos que ya puedan dar unos diseños factibles, que nos digan lo que vamos a trabajar acá es posible que lo desarrollemos. En esta fase pues es necesario entonces ya empezar a tomar decisiones sobre la solución a ese problema, la solución que estemos abordando, por ejemplo, disposiciones, configuraciones, el tipo de material que nosotros estemos manejando, las dimensiones y otras especificaciones alternativas que podamos tener en esa solución. Finalmente, en este punto es donde se empiezan a ser necesario hacer bosquejos, hacer maquetas, hacer planos o bocetos conceptuales alrededor de la solución para empezar a darnos una idea de cómo esa solución va a empezar a actuar en la solución del problema. Para hablar entonces de cómo dar ese salto y ese paso de las ideas al diseño preliminar, pues tenemos que tener en cuenta un concepto que se llama el concepto del modelo. Un modelo, pues nosotros pensamos en los modelos de ropa, en los modelos de revistas, pero sí, como todo, ¿no? Un modelo simplemente nos muestra cómo puede quedar algo y básicamente nos va a decir, no, cuando uno ve una camisa, por ejemplo, en un maniquí o en un modelo, pues uno la ve muy bonita, pero cuando uno la tiene puesta, pues no se ve igual, ¿no? Pero sí nos da una idea de que era algo que podía funcionar para nosotros. Lo mismo sucede en ingeniería. Los modelos, pues básicamente es una descripción simplificada, no muy elaborada de un sistema o un proceso, que puede ser inclusive la respuesta ya al sistema, perdón, al problema, y puede usarse en esta área, pues obviamente para hacer un análisis más concienzudo de ese diseño. Pueden ser de tres tipos, encontramos tres tipos de modelos muy funcionales a la hora de resolucionar problemas en ingeniería. Los primeros son los modelos matemáticos, están también los modelos físicos y finalmente los modelos de simulación. En uno de esos tres ámbitos se engloban las soluciones que nosotros vamos a empezar a modelar para ver cómo se comportan para el problema en específico que queremos abordar. Los modelos matemáticos, es el primero que vamos a mirar, pues consiste en una ecuación o grupo de ecuaciones o una función que representa cómo funciona el sistema.
Esa función pues obviamente va a depender de variables, las variables que influyen en esa función matemática, pero que finalmente van a representar cómo ese sistema físico está funcionando. Ahora, muchos fenómenos físicos pueden ser o se describen mediante modelos matemáticos y pues básicamente nos ayudan a nosotros a entender todos esos fenómenos. Tales modelos pueden estar basados en teorías o leyes científicas que pues hasta el sol de hoy siguen siendo válidas, inclusive pueden pasar muchos años antes que se rebatan esos modelos. Y básicamente quien rebate el modelo es que haya cambiado también la teoría científica alrededor de él. Los siguientes pues son los modelos físicos. Los modelos físicos son de las técnicas para verificar la efectividad de una solución más antiguas que hay. Los modelos físicos pues se utilizan desde hace mucho tiempo y pues básicamente ha tenido un gran desarrollo en los campos de la hidráulica, la hidrodinámica y la aerodinámica como tal. En este caso, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, podemos ver, por ejemplo, la representación de una represa en una habitación grande. Como pueden ver, es una habitación, pero lo que ven son las compuertas de desagüe de una represa en un río y vemos cómo a través de tintas de colores se pueden ver las diferentes corrientes que se puedan dar alrededor de esta represa. Es un modelo a escala y nos permite ver cómo se va a comportar el sistema cuando ya lo estemos implementando en un modelo, perdón, en el mundo real. Y básicamente pues nos podrá sacar en evidencia posibles consecuencias de esa solución que estamos dando o simplemente mostrarnos cómo va a funcionar y si sí va a operar funcionalmente el sistema. La escala, la verificación a escala de los modelos físicos a escala, pues permiten también tener cierta concepción de su funcionalidad, de la funcionalidad de la solución, pero no la totalidad. Recuerden que estamos hablando de que son modelos simplificados y que básicamente nos van a dar una idea de cómo va a estar operando el sistema. Los modelos de simulación, digamos que son los modelos que más recientemente se han implementado gracias a la computación. Por lo general están basados en modelos computacionales, son sistemas muy complejos. Los ingenieros pues los empleamos muy a menudo. ¿Por qué? Porque pues básicamente nos ayuda a reducir costos a la hora de la verificación, de una solución y de comprobar su efectividad en la solución de un problema. Estos modelos pueden tener incorporados inclusive los modelos matemáticos, ¿sí?, como componente de su desarrollo. Por ejemplo, en el modelado de una colisión de dos galaxias, pues nosotros no tenemos nunca la posibilidad de coger dos galaxias y poderlas colisionar para ver cómo se comportan. En un modelo computacional o en una simulación sí lo podemos hacer, cargando todas las funciones matemáticas, todas las variables que nosotros tenemos y finalmente computacionalmente vamos a ver cuál va a ser el efecto. No solo para galaxias, sino para 20.000 situaciones en ingeniería. Las simulaciones hoy en día prácticamente se convierten en uno de los modelados más utilizados para la solución creativa de problemas en ingeniería y nos permite pues tener una visión muy precisa y básicamente con unos costos relativamente bajos en comparación con los modelos físicos que nos permiten a nosotros pues avanzar fuertemente en el desarrollo de una solución como tal. Una vez los modelos nos han acercado a una solución y a un diseño, pues nosotros tenemos que entrar ya a evaluar y a seleccionar la mejor solución. Ya tenemos los modelos, ya hemos hecho las posibles alternativas, nos toca evaluar y definir cuáles son de esas soluciones las que finalmente van a ser candidatas a dar solución al problema que nosotros estamos dando. Entonces, conforme evoluciona el proceso de diseño de ingeniería, pues el ingeniero pues debe evaluar una u otra vez las posibilidades, inclusive encontrar alternativas sobre este camino a esas soluciones, y es normal que en este también se descarten alternativas que pues vemos que funcionan pero no son prometedoras. ¿A qué me refiero? Puede haber una alternativa de solución que es muy buena pero resulta que es inviable desde el punto de vista ecológico, por ejemplo, o es inviable desde el punto de vista económico, como lo vamos a detallar un poco más adelante.
Entonces, inclusive en esta etapa hay soluciones que ya después de haber sido seleccionadas, después de haber sido modeladas y después de haber sido efectivas, pues finalmente pueden volverse y revisarse y finalmente descartarse, ¿sí? Al menos para la situación en la cual o en el contexto en el cual se pueda estar dando. Pueden suscitarse entonces también que repetidamente es etapas de retroalimentación donde se tiene que repetir y repetir el modelo para funcionar, modificaciones que se hagan de última hora respecto al modelado y finalmente pues esa evaluación debe estar conforme con lo que nosotros queremos tener como tal. En esa evaluación entonces se deben tener en cuenta varios factores. Para yo seleccionar una solución como tal, pues debo superar un poco de elementos que tienen que ser privilegiados y que me pueden restringir el hecho de que esa solución sea efectiva o viable más bien para el problema que yo quiero solucionar. Uno de ellos, por ejemplo, es la seguridad, qué tan segura es esa solución, finalmente el costo, la relación costo-beneficio, ¿sí? O si se hace inviable desde el punto de vista económico. La confiabilidad, que el sistema pues funcione por raticos, sí, funciona bien, pero a ratos no. La aceptación del consumidor o quién lo va a recibir y finalmente no necesariamente estamos hablando de un producto de consumo o los científicos, la población, quién es el que recibe la solución a nivel de ingeniería, pues qué tanto la va a aceptar. El impacto ambiental es otro elemento fundamental hoy en día, prácticamente un proyecto de ingeniería que no contemple esta dimensión, pues no lo hace poco viable para su implementación. Y finalmente también otro es el impacto social, ¿no? ¿Qué tanto efecto va a tener sobre la sociedad, positivo o negativo el proyecto o la solución en la cual nosotros nos estamos concentrando? Todos esos elementos se combinan para finalmente tener una matriz en la cual nosotros tengamos criterios de decisión de la viabilidad y de seleccionar la mejor solución que nosotros vamos a implementar. Después de superado y de seleccionada la solución e identificada, pues ya tenemos una solución en concreto. ¿Qué nos toca? Pasar a la siguiente fase del desarrollo del problema y su solución. Y es que la preparación de los reportes, los planos y las especificaciones. Aquí entra un concepto que son los conceptos de ingeniería de detalle. Ya hemos pasado inclusive por algunos como el concepto de ingeniería básica, ingeniería conceptual e ingeniería básica. Y ahora entramos a un modelo o a una fase que es la ingeniería de detalle, donde pues una vez elegido el diseño que es idóneo, se le debe informar a todas las personas que intervienen en el desarrollo del proyecto, desde quienes ponen el dinero, desde quienes administran y desde quienes ejecutan, cómo van a tener participación en él para finalmente poderlo aprobarlo, apoyarlo y llevarlo obviamente a la realidad. Esta comunicación pues finalmente se hace a través de un informe o mediante un conjunto de planos o especificaciones donde está toda la ingeniería de detalle del proyecto. Entonces cuando vemos, pues vemos que el fin del diseño nos va a marcar a nosotros una etapa donde va a tener que tener unos reportes, unos planos y unas especificaciones y de ahí voy a dar el salto a lo que es nuestra etapa final, que es la implementación del diseño y su puesta en funcionamiento. Ese elemento de implementación del diseño y la etapa final ya pasa por manos más de administradores y decisores que toman los elementos necesarios para definir si el proyecto va o no va. En esa etapa final de implementación, pues nosotros ya tenemos la puesta en marcha y hecha en realidad de la solución que planteamos durante cada una de estas etapas. Recordemos entonces finalmente que en la solución creativa de problemas hay varios elementos que debemos tener en cuenta. Número 1 es la identificación correcta del problema. Número 2, encontrar la causa raíz. Número 3, encontrar posibles soluciones a través de técnicas creativas de identificación de soluciones a un problema. Después entrar al modelado de esas soluciones potenciales para poder identificar cuál va a ser su comportamiento respecto a la respuesta a ese problema.
una vez definido, entrar a hacer todo lo que son las especificaciones, planos e informes necesarios para que se tome la decisión sobre esa solución y finalmente hacer la ejecución de la misma. Con esto hemos llegado al final de este componente de soluciones creativas para problemas en ingeniería. Espero que nos veamos en una próxima ocasión y muchas gracias.